4 minutos tenemos aquí dos invitados muy especiales, Alberto Marrero, expresidente de la Asociación Cubano-Dominicana, y Alejandro Cascaret, miembro de esa asociación, a propósito de que se conmemora la primera constitución de la República de Cuba. La primera, sí, pero de la época de Máximo Gómez, Maceo. Sí, de esa época. De esa época. Ellos vienen a explicar 1902. Ok. Vamos a ver, Alberto. Gracias, Eury, gracias, equipo, por recibirnos. ¿Cómo no? Realmente es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Y efectivamente, la República de Cuba... Acércate un poco al micrófono, perdón. por favor. Okay. Efectivamente, la República de Cuba nace un día como hoy, 20 de mayo de 1902. Ah, sí, 20 de mayo. Sí, correcto. ¿Y el 19 murió Martí? Sí, sí, correcto. Martín murió un día como ayer. Sí. Y quien hizo la bandera de por primera vez la Cuba independiente fue Máximo Gómez. Máximo Gómez, claro. Okay, el generalísimo. Vanilejo ilustre. Correcto. El Napoleón de las guerrillas, como le llamó Juan Bosch. El que nos enseñó a pelear, Así básicamente. E inclusive se le ofrece la candidatura de la primera presidencia y él la rechaza. Un dominicano. Oye, estuvieron los cubanos a punto de tener el primer presidente dominicano. El primer presidente dominicano. Y él la rechaza. Entonces, es una república que nace y muchas veces se omite toda esa historia de esa república con sus fallas, con sus problemas, pero también con sus virtudes. Estamos hablando de una Cuba que crecía anual un 8% a un 10% anual. Wow. ¿Okay? Que terminó sin dinero, quebrada por una guerra de independencia, y los cubanos dimos una muestra de civismo porque no hubo ninguna cacería. Pero tú me estás diciendo que antes de la independencia Cuba tenía un ritmo de crecimiento de 8% anual. No, después de la independencia. Después de la independencia. Correcto. Entonces, en esa época y en ese momento, los cubanos dimos una muestra de civismo. No hubo una cacería de brujas con los españoles. De hecho, se quedaron muchos españoles. ¿Quién fue el primer presidente cubano? Tomás Estrada Palma. Correcto. O sea, que fue Máximo también... Gómez no lo aceptó y entonces pusieron a Tomás de Palma. Máximo Gómez no aceptó la candidatura y no se presentó. Es cierto que Máximo Gómez dijo una frase de que envaino mi espada porque Cuba no es libre todavía. Después de lo de Guantánamo. No lo conozco. De la enmienda Pla. La enmienda Pla. Correcto. Por la enmienda Pla. Es cierto no que conozco la frase. No conozco la frase, pero podríamos investigarla. Okay. Tomás Estrada Palma, el primer presidente, también era de los próceres de la independencia. Sí. ¿Okay? Sí. Estamos hablando de una Cuba quebrada prácticamente por la guerra, en donde se le invitó a los españoles, que muchos éramos hijos de españoles, nietos de españoles. O sea, no hubo cacería de brujas, no hubo nada. De hecho, más cubanos pelearon desde el lado colonial que desde el lado de los mambis. Ya se sentían... Sí, entonces esa es la primera muestra de civismo que dimos nosotros los cubanos, nos recuperamos en poco tiempo. Y la segunda muestra de civismo que dimos fue en la Constitución de 1940. ¿Okay? La de Prío Socarrás. La de Prío, sí. Que Juan Bosch. Juan Bosch era asesor. De la presidencia, correcto. Sí. Inclusive con Batista en el poder. El primer gobierno de Batista, 1940-1944. ¿Por qué decimos que es una de las muestras, la segunda muestra de civismo que dimos nosotros? Porque esa constitución, que para muchos de nosotros es la legalmente aceptada, e inclusive estuvo la coalición del Partido Comunista y el Partido Socialista, que también tenían un espacio dentro de la política en Cuba, en la República, en la época de la República. Batista inclusive, sí, en la primera presidencia, la coalición comunista llevó a Batista como candidato. Eso es algo que no se sabe. Increíble. Eso es algo que no se sabe en el común de los dominicanos, correcto. Entonces, en ese momento él no era dictador. No, empezó en el 1952. Era un líder democrático, digamos. Correcto. Entonces esa parte republicana, nosotros desde la asociación tratamos también de resalzarla, porque la historia la escriben los ganadores. Sí. Y yo que viví en Cuba, él que vivió en Cuba, nosotros no nacimos aquí. Nosotros somos dominicanos, pero no nacimos aquí. Sí. Yo viví 21 años en Cuba, él vivió 34. Tenemos 18 y 20 años en este país. Okay. Empezamos a conocer esa historia una vez que llegamos a este país. ¿Okay? Que tenemos acceso a internet, que tenemos acceso a historia, a estadística, y ahí es donde ya en Cuba nos chocaba un poco el tema, pero aquí ya buscamos la información. Entonces, también queremos aprovechar, porque nosotros estamos en un momento muy convulso. Ustedes saben que el año pasado tuvimos las protestas del 11 y el 12 de julio. En donde la población... Despertó un interés mundial de la diáspora. Correcto. Fueron, hay que resaltar que fueron unas protestas espontáneas. Okay. Sí. O sea, surgieron... Eso fue por la crisis que generó el COVID.
y sin desabastecimiento. presión de nadie. Fue por eso. Eso es una de las opiniones, uno de los factores. pero realmente nosotros que lo vivimos en Cuba, el sistema no tiene base. Cuando hablo que no tiene base, encontrar un joven pro comunista es muy difícil, o a menos que esté estudiando en la universidad, que lo obligan a hacerlo, o a menos que esté viviendo del sistema. ¿Ok? Donde tú encuentras todavía el procomunismo es la gente mayor, por ejemplo mi abuela. Mi abuelo fue combatiente de la revolución. Es normal. Sí. Lo encuentras. Aquí también te lo encontrabas en el Trujillato. Te lo encontrabas en el Trujillato y te lo encontrabas también con la época de Balaguer. Gente vieja que son balagueristas. Entonces todavía. ustedes están en contra del régimen actual de gobierno, de los Castro. Por supuesto, nosotros somos anticastristas, Estamos a favor anticomunistas. De un cambio en la isla que ayude a mejorar las condiciones. Hable así. O sea, Que alivie a mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Ahí hay algo extraño, porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que el régimen de Cuba impida que las nuevas generaciones tomen sus decisiones. Eso es anacrónico, ¿no? 60 años imponiéndote una forma de pensar. Pero también yo veo algunos indicadores de Cuba que son envidiables. ¿Como cuál? El tema del medio ambiente, el tema de los feminicidios, el tema de la violencia, el tema de la seguridad. Es un país. No, bueno, le voy a preguntar. Entonces, yo creo que independientemente de que Cuba no tenga esa capacidad de consumo que tenemos nosotros, ni libertades. Sí, pero que eso de la libertad es relativo. ¿Relativo? Eso es relativo. Tú sabes que en el 2012 Cuba fue definida por la UNESCO como el mejor lugar del mundo para criar un niño. Bueno. A ver, ¿qué es relativo? Vamos a preguntarle a ellos. Aquí, bueno, pero es una pregunta que le voy a hacer. Qué bien. ¿No creen ustedes que el régimen de gobierno cubano que tiene ahí desde 1959 se ha mantenido porque el pueblo lo apoya? No creo. Primero te respondo la primera pregunta. Vamos a ver. Porque son dos. Estamos hablando de... y gracias. Estamos hablando de salud y educación, ¿verdad? Sí. Y medio ambiente. Te voy a responder las tres. Salud entonces. mental. Te voy a responder las cuatro. Mira, Paciencia. Sí. Y te lo voy a responder desde lo vivido. ¿Ok? Salud, ¿verdad? Cuba antes de la revolución. Yo que soy nieto de tabaquero. O sea, yo soy nieto de obrero. ¿Ok? Mi abuelo ganaba 140 pesos en aquella época. Y pagaba $1. En Cuba funcionaba el sistema de salud como si fuera una cooperativa. Tú pagabas $1 y tenías acceso a varias clínicas. En ese caso tenías acceso, creo que, a la Covadonga. Es un nombre de una clínica. Con todos los beneficios. Cuba antes de la revolución, en el año 53, tenía un 23% de analfabetismo en aquella época. Porque tenemos que analizarlo ahora tiene cero analfabetismo. Sí. 0% analfabetismo. Sí, pero tenemos que analizarlo. Claro que sí. Tenemos que analizarlo desde el contexto de la época. ¿Okay? En la educación actual, yo que me crié en la educación actual y que no es educación, es adoctrinamiento, es una cosa totalmente diferente. Sí. República Dominicana me cubrió muchos de los huecos de la educación de Cuba que no me la daban por conveniencia, como historia del mundo. Te dan la historia seleccionada. Tampoco. Bueno, pero él está hablando del acceso a la información. El acceso a la información. Que no lo educan. Sirve. Entonces, eso es así, son los regímenes. Eso es un adoctrinamiento, no es una educación. Eso es lo primero. Lo segundo es la salud. ¿Okay? Es verdad, no te voy a negar, tenemos buenos médicos formados. Pero Cuba, por ejemplo, tiene un negocio con los médicos, que eso está documentado en organismos internacionales. Un médico le cuesta a un país $3,000 por cabeza y al médico le dan menos de un 10%. Por eso tenemos tantas fugas de médicos, inclusive en República Dominicana, muchos médicos cruzan por la frontera de Haití. Claro. Y trabajan aquí de manera irregular hasta que logran regularizarse por esa misma disyuntiva. Esa es la salud. Y muchas veces yo, que lo viví, iba al médico y quien me atendía era un estudiante, porque el médico ¿Por qué andaba... la gente entonces no protesta para tumbar el gobierno? Bueno, te lo demostramos el año pasado, 11 y 12 de No, el julio. año, pues eso fueron... No, yo entiendo, mira, No han seguido la yo protesta. entiendo que... No han seguido. Han Sí, seguido y la te voy a... y te Ahí voy a hay explicar. algo, yo no sé qué es. Es medio de la represión. Yo no sé qué es. Bueno, mira. Yo sigo mucho youtuber Sí. cubano. Mira, Pedrito claro. el Paquetero, Ah, qué bien. Anita,
que me enseñan cuánto. Oye, Anita es ingeniera y gana como 6 pesos. como $60. Sí. Ella. Sí. Al mes $60 y tiene que pagar casa y todo. Pero se vuelve loca cuando va a Varadero a la playa. Hay algo, ¿Y yo puede ir no a sé Varadero qué con es. $60? No, ella va a la playa, claro. Y hace, Puede ir con $60. Bueno, entre todo el mundo, ponga Anita, YouTuber Cuba. Y Sí, ya, Anita de hecho emigró para España. Ya ella se va, yo no sé si ya No, se ya fue. está en España. Ah, ya se fue. Sí, ya Porque está en ella España. hizo un proceso Que no para aguantó salir. más. No aguantó. No, es que, oye, No aguantó, Pero ella está colapsó. feliz. y aquí, ¿cuántos se van a violar todos los días? Mira, José, En pero Cuba no hay gordos. Mira, José, y nadie que escúchame. gane $60 para vivir. Creo que gana menos de 60. O menos Y de 60 escúchame, para vivir. responderte, Con eso no le da para irse para Varadero. no. O sea, tiene que tener un extra. Bueno, pero Tiene ella que hace tener videos un desde extra. Varadero y yo lo veo. Yo Ella no es te digo que youtuber, no. está pegada y tiene muchísimo Yo cuarto. no te digo que no. Iba a decir algo. escúchame para responderte Tiene otros medios de producción. Alberto. la cuarta pregunta. Estamos hablando de salud, educación, ¿verdad? Medio Y medio ambiente. Sí, Medio ambiente. Otro mito más. ¿Ok? Estamos hablando que Cuba o el gobierno cubano se metió en lo que es la zafra azucarera. Acabó con bosques completo porque quería competir con Brasil, un monstruo como Brasil. ¿Ok? Y quería ser sostenible desde el punto de vista del azúcar. Actualmente los campos cubanos tienen un alto porcentaje de infertilidad con marabú. No sé si aquí en República Dominicana no he visto esa planta. Es una hierba mala que sale con espinas cuando el campo está infértil. Por eso mismo. Y ahora mismo los centrales azucareros están totalmente desarticulados, totalmente destruidos. E inclusive los terraplenes son puentes que van a los cayos. Cuba tiene alrededor de 2.000 cayos turísticos. Y el régimen hizo puentes que van a los cayos. Han destruido todo el ecosistema marino, esos puentes, porque lo hicieron sin estudios medioambientales y afectaron los corales, han afectado todo el ecosistema marino. Eso es para poder explotar los callos turísticamente. Correcto. El pez león, el famoso pez león que llegó a República Dominicana que es un pez que viene de Asia. Le decimos bagre aquí. ¿De Le dónde decimos vino pez ese gato, pez león. Ese pez vino de Cuba. Bagre. Ese pez vino de Cuba, que lo importaron porque es un pez que se entendía que se podía comer. En uno de los tantos experimentos que ha hecho Cuba la está llena de dictadura. bagre. Los tigres los cazan, ¿tú sabes cómo? Con descarga eléctrica. Exacto. Yo veo los videos, yo soy un Y tigre es que un pez muy con peligroso, descarga de hecho. eléctrica lo cazan. Es un pez sumamente peligroso, de hecho. Sí, pero tiene una capacidad de adaptación, mi hermano. Es Ese correcto, pez del es diablo. una plaga. El pez es una plaga y no es del Bueno, es Caribe. una plaga de tu perspectiva, es lo que es un Ah. sobreviviente. Bueno, Es también lo que es un tienes sobreviviente. razón. También tienes razón. Ahora, las Coño, protestas. sería bueno un Nosotros hablamos de las debate protestas, ahí sí. Vamos a las responsable. protestas. Ok, vamos a la protesta. Las protestas del 11 Vamos a y ver. 12 de julio, ¿ok? Y esto no lo digo yo. 11-7. Ahí están los videos de YouTube y puedes entrar y ver qué es lo que dicen los cubanos. No era un tema económico. Se gritaba libertad, cambio de sistema. Y por primera vez, hubo una primera intento que le fue el maleconazo en 1994. Y ahí tal vez te podía dar la razón que fue un punto de vista económico porque Sí, estábamos periodo en un especial. periodo especial llamado periodo especial. Ahora, estas protestas fueron desde el punto de vista político. El cubano ha entendido que no se puede cambiar la libertad por simplemente salud y educación gratis deprimente. No se puede. O sea, en la balanza no hay cómo compensar eso. Y siempre el dominicano me dice, porque ya somos dominicanos, no, pero aquí allá por lo menos los pobres sobreviven. Cosa que no es cierto. En mi casa hubo momentos que yo abría el refrigerador y lo que había era agua y arroz. Y el arroz no lo dejaban los padres de nosotros nos lo dejaban a nosotros. Se acostaban sin comer. Aquí también pasa. Pero la diferencia es que un dominicano coge una carretilla con limones, coge una carretilla con fruta y va a una esquina y lo puede vender y puede subsistir. Hazlo en Cuba y te levantan con carretilla, con limón y con todo y te meten años preso. Entonces, la otra es, si Cuba es una dictadura o no es una dictadura, es muy fácil. Yo siempre le digo, vamos a hacer un Yo experimento. pienso que es una dictadura, porque nada lo más se agradezco. dicta lo Un que quiere régimen. una familia. Es un régimen. Te lo agradezco. Una dictadura. Pero ponle régimen. Yo Mira, no creo que pero una iba a dictadura- decir- Con apellido. es más que una dictadura, porque la dictadura va por tus derechos. Es un régimen. Tú puedes encontrar una dictadura, inclusive en un Estado democrático, por un periodo de sección. Por ejemplo, en Ucrania ahora, estamos en una guerra. La Constitución misma le da poderes al presidente en un periodo de O sección. en El Salvador con las guerrillas, con las pandillas. Claro, en un momento se le da poderes al presidente en un periodo de sección y después cuando pase ese periodo, pase esa situación, vuelve el poder al Congreso, vuelve el poder como lo confiere la Constitución. Más que una dictadura, es un régimen
que se ha valido de algo como es el comunismo, una plataforma, porque la revolución no fue comunista en ningún momento. Está desgastado ese. Y de ese hecho puedes buscar en YouTube una entrevista que le hicieron a Fidel, que él dice que no es comunista porque el comunismo es la dictadura del proletariado y él estaba luchando contra una dictadura. Exacto. Eso lo puedes encontrar en YouTube ahora mismo. Sí, y está sí, ahí, sí. un entrevistador norteamericano. Y ¿Qué tú opinas de las flexibilizaciones del gobierno de Biden para las remesas y los viajes? ¿Tú crees que eso fortalece al régimen de Cuba Por o supuesto. eso ayuda a la Claro, gente? le da un respiro. Por supuesto, claro. porque el Eso es régimen... correcto por parte de... Yo lo Por veo- Pero él dice que No, no. no es correcto Él está que lo diciendo haga. que no es correcto, Eury. No, No, que lo lo haga. fortalece. Vamos, él dice que fortalece al gobierno de Cuba. Es correcto. Bloqueo, pero bueno. No es Eury correcto que lo está Biden leyendo la hace. vaina al revés. Ya Porque eso que- favorece- Lo incorrecto es el bloqueo. ¿Verdad que él está favorece al entendiendo al gobierno. revés lo que tú dijiste? No, porque Cubano no tenemos favorece. posiciones diferentes. No, mira, Eso yo es estoy que de esa es la acuerdo, mira. democracia, esa es la Camarada, usted democracia. ya no Claro, es yo te izquierda, agradezco de Eso es la democracia, claro. Y gracias a Eury, República tú Dominicana izquierdo que nada nos más dio tiene eso. una mano y un pie. Bueno, No pero vengas a yo joderme con esa defiendo a vaina. Cuba. Y Tú no cambiaste al Che por Mickey Mouse. Sí, y me encanta Mickey Mouse. Míralo Pero ahí, yo te lo soy dije, de lo los cambió por que Miami tiene por la un vaina. régimen socialista con una característica Al especial, camarada- con un pueblo al que se ha camarada desarrollado, y que los norteamericanos con Después ese puso bloqueo Gucci, han camar- impedido el desarrollo. Él cambió al Che por real. Mickey Mouse. El camarada Pero- cuando vio pero el no, yo soy filete un hombre se democrático. cambió la izquierda Mira, por el filete hermano, hace mira. años. El que se monta en una Lexus 570 jamás puede ser comunista. No. Adelante. Mira, Eury, Sí. sobre todo el bloqueo, que es un tema muy debatido, que no es un bloqueo, es un embargo, totalmente diferente, ¿ok? Y es el derecho de toda nación de comercializar con cualquier país, eso es lo primero. Y el embargo surge por las nacionalizaciones que hizo Fidel Castro en su régimen, ¿ok? Sobre todo de capital norteamericano, ¿ok? El embargo no impide que tú comercialices con comida. De hecho, Estados Unidos es el primer productor, el primer proveedor de pollo de Cuba. ¿Ustedes sabían eso? No. Estados Unidos. Yo creía que eran autosostenibles en ese sentido. No, Deberían jamás, serlo. para nada. jamás. Deberían serlo. Pero no. Ni siquiera pescado. Deberían Somos una serlo. isla. Ni Si pescado. fueran Aquí autosostenibles, tampoco, tuviera un aquí- sistema. No, nosotros somos líderes de Centroamérica Mira. en producción de pollo, de huevo y de No, cerdo. que yo pescado, Nosotros. La no, de porque está diciendo que pescado. Cuba por los pecados, pero nosotros somos una isla con Está muchísima bien, potencialidad. producimos pollo y no hemos podido pescado. desarrollar. Cosa que yo no Ahora, entiendo. ahora te digo eso. una cosa. En Cuba no debería haber hambre, Mira. con No, tanta no. riqueza y Pero- tan poca Déjalo gente. hablar, Te doy la razón. déjalo hablar. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuba es el doble en extensión que República Dominicana. Sí, Cuba tiene 110.000 kilómetros cuadrados. Gracias. Correcto. El Ni doble agricultura, ni ganadería, Yo entiendo eso. ni pesca. Yo no entiendo eso. O sea, Pues la gente no trabaja allá. sí trabajan. ¿Y en qué? Para el gobierno. Para el gobierno, porque todos los Pero medios ¿por de qué no se producción ponen a están. sembrar y a Es producir ilegal. gallina y huevo y vaina de No eso? puede hacer eso. Tienes que venderle la producción al gobierno, es ilegal. Todo Ok. se produce en Cuba. Perdón, No puedes perdón, hacer eso. una Ahora, información porque de es un último régimen. minuto. Vamos a ver, una Perdón. información. Que no hay Perdón, capitales. señor Félix, güey. Que no. Nos acaba de mandar Lea, nuestra productora, que acaba de caer un Lee, ahí donde está Lea, yo tengo como una semana que no ¿Helicóptero voy de a qué? leer. Güey, una noticia. Silencio, noticia. Acaba de caer un helicóptero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, cayó dentro de la fuerza de la base aérea. La noticia en proceso, llámate a Wilson. O sea, en la base que aérea de San conoce Isidro, bien. ahí mismo cayó. Sí, parece que estaba en, pero parece, porque si cayó dentro fue porque levantó, falló y cayó. Eso puede ser. Sería bueno que nos llame Wilson alguien de ya allá de la está disponible jefatura para de la, hablar. Consíguete a de la Wilson. Fuerza Aérea o a Wilson. Lea, wow, una semana y no Atención, sabía de Lea. coronel Omar Gitter. Claro, alguna celebración especial. a Llámeme, mi propósito de hermano. esta- Antonio, ni Lea ni Danisa están viniendo al Que están programa. enfermas, tienen licencia enfermos. médica. Nosotros salud, Pero que licencia tú médica. quieres. Licencia O sea, médica tranquilo. Yo estoy posparto. cuidando mi vaina, yo no sé, yo no sabía. Alberto, A mí nadie Alejandro, me ha dicho ¿alguna- que ya estaba Yo enfermo. quiero una pregunta, camarada. Pero espérate, ¿alguna celebración Responde usted, especial? Bueno, esta es la principal, que es el nacimiento de la República. Ok. Y para darle ya paso a la noticia Sí. tan urgente, te explicaba que el bloqueo es selectivo. Cuando usted va a un hotel, usted no tiene problemas de abastecimiento en un hotel turístico. No. ¿Verdad que no? ¿Algunos han ido a Cuba? Sí, yo. Sí, sí, Todo, claro. bueno, Cuba, todo. ¿Han tenido algún problema de abastecimiento? no. No, ¿verdad? ¿Hay clínicas para extranjeros? ¿Han tenido algún problema de abastecimiento? No. ¿Ok? Espérate, que tenemos... Continuamos. Sí, bueno, primero agradeciendo que ustedes nos den este espacio y eso es una muestra de lo que aprendimos en República Dominicana Así es. y de lo que ustedes nos enseñaron como democracia. Esa es la Porque democracia. podemos estar de acuerdo, pero, o sea, podemos estar en desacuerdo, Claro. pero manteniendo siempre el respeto y manteniendo siempre el civismo. Y segundo, nosotros queremos mandar un mensaje. Actualmente hay más de 1,000 personas presas por el tema del 11 de julio, incluyendo niños, ¿ok? E incluso esta semana un padre llamado Roland Castillo fue a buscar a su hijo y lo dejaron preso y le dieron 2 años de prisión sin abogado, sin derecho a abogado, sin derecho a nada.
Estamos hablando de, para ponerlo en el contexto de República Dominicana, imagínense la Plaza de la Bandera, las manifestaciones que hubieron en la Plaza de la Bandera, que al otro día te busquen por las imágenes y vayan a tu casa a las 3 de la mañana y te saquen delante de tus hijos, en donde esperas 9 meses o un año para que te den el juicio. Dictadura. Y después del juicio te pueden dar entre 10 y 30 años de prisión. Sí, eso es dictadura. ¿Okay? Entonces, por protestar. Yo Violación siempre de digo, derechos. hagan el experimento, vayan a Cuba con un cartel que diga libertad o democracia. No sale más. No es un mensaje de odio. No, eso no es un una mensaje palabra de odio. aceptada. No. Y después hagan el mismo ejercicio frente al Palacio Nacional de la República Dominicana. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. No, aquí no pasa nada. Eso se llama democracia. ¿Quieres hacer con ese todos sus experimento, defectos. Luz? Bueno, yo lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con que es una dictadura, porque yo lo dije. Gracias, Sí, José. Y creo que Un régimen. una familia, un régimen, un gobierno, un partido, 60 años. es 60 años Anacrónico. diciéndote lo que tú tienes No, no. que hacer. Ahora, lo que yo Obligando. digo es que algo tiene ese pueblo que no se revela. No, Era la pregunta. Ahí que hay yo le iba a algo y hacer a- eso a tenemos José también que Lalo. investigarlo Antes- para tratar de ser antes- objetivos. Algo raro hay. Ante un señores, modelo ya, gubernamental. tranquilo, ya. Perdón, antes de eso, Eury, antes de Concluimos irte. ya. Gracias. Mira, Matías Bosch Carburo, Sí, ¿tú lo sí. conoces? ¿Ustedes lo conocen? El nieto de Juan Bosch. El nieto de Bosch que defiende el El modelo régimen cubano. cubano, claro. ¿Ustedes estarían de acuerdo a hacer un debate con él aquí? Por supuesto. claro. Claro que sí. Bueno, vamos Ah, al pues voy a hablar con Vamos, Matías, porque Matías Cuando tiene unos quiera. argumentos. Matías ha vivido en Cuba. Matías, quiera. Claro que sí, sí. Matías tiene unos argumentos Cuando muy quiera, fuertes, cuando quiera. ¿eh? Bueno, Pero vive allá ahora mismo. Pues gracias Alberto qué Marrero y bueno. gracias Gracias, Alejandro Auri. Cascarel de la Ajá. Asociación Así como Dominico-Cubana no- de Tienen verdad. que volver, ¿eh? Comiendo Y filetes. vamos a Claro seguir que sí. invitando. Hay que ir. Miren, yo-